Bienvenidos a Remavit Podcast, el primer episodio de Valiosas. Y mis invitadas para el día de hoy, a mi mano derecha, tenemos a la pastora Rocío Hernández y a mi mano izquierda tenemos a la pastora María de los Ángeles. Bueno, y para entrar en contexto, en el día de hoy, vamos a tocar un tema que a todos nos atañe porque hemos sido parte desde una perspectiva donde nos educaron y desde otro punto de vista donde ahora estamos educando, ¿cierto? Entonces, como se dice, vamos a darle rueda a este tema porque vamos a iniciarlo comenzando porque recibimos una educación como hijas, ¿no? Y esa educación, lastimosamente, fue sin Cristo, pero necesariamente tenía un firme propósito. Entonces, Pastora Rocío, comencemos con usted y socialicemos. Claro que sí. ¿Qué nos pasó a nosotras en ese proceso? Buenas para todos, buen tiempo. En el proceso de la crianza y de la enseñanza, pues sin Cristo veníamos de un hogar quebrantado, padres separados, madre prácticamente cabeza de hogar, con 5 hijos, de los cuales yo era la menor. Y hubo muchos quebrantos, muchos faltantes, de pronto mucho desamor, mucha soledad, necesidades financieras, necesidades de afecto, de amor. Nunca tuve la oportunidad de vivir con mi padre. Lo vi algunas veces en mi vida. Siempre que yo lo veía ebrio. Nunca tuve el afecto de él. Entonces eso produjo en mí muchos quebrantos. Y pues el resultado fue una adolescencia de rebeldía, en cierto sentido, de tener una búsqueda permanente de la paz que no hallaba en nada, de buscar llenar unos vacíos que no podía llenar con absolutamente nada. Entonces venía nuevamente el fracaso a mi vida, porque yo intentaba buscarlo en el mundo, en la fiesta, en las amistades, en muchas cosas que de repente nos llaman, ¿no? Y creemos que es lo correcto en ese momento. Pero realmente cuando me encontraba en mi soledad, nuevamente se hacía más grande el vacío en mi vida. Bueno, eso es como un común denominador. Bueno, ahora, Pastora María de los Ángeles, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, primero que todo, gracias Pastora Alexandra y Pastora Rocío por permitirnos compartir este bonito espacio Claro que sí. entre mujeres y en los diferentes roles que nos encontramos. Para nosotros es de gran alegría tener este momento. Bueno, vamos a hablar del tema como enfocado, la Pastora Alexandra empezó con el tema de mamás y obviamente todos tenemos una mamá y en mi caso, esa imagen de mamá siendo una niña, siendo una adolescente, había la imagen, pero no había el acercamiento, la imagen de lo que es realmente ser mamá. Pues la condición de mi mamá, una chica también sola, viene a la ciudad porque fue criada en el campo y enfrentar ser mamá sin el apoyo de un hombre pues fue un poco complicado y eso empezó a generar que no había la imagen de lo bonito y de lo que nos dice la palabra de Dios, que de bendición de Jehová son los hijos. Entonces, partiendo de ahí, no tenía un buen concepto de lo que era ser mamá. Tenía temores de lo que era ser mamá. No tenía esa formación. Pero ya cuando yo empiezo a conocer una paternidad de parte de Dios y conocer realmente el principio y la oportunidad linda de ser mamá, cambió totalmente cuando ya mi corazón fue sano y restaurado y obviamente ya había un anhelo grande de ser mamá. Bueno, de verdad que tenemos historias similares. También soy el fruto de un hogar disfuncional, madre presente pero ausente a la vez, porque también fue cabeza de hogar. Entonces, por ende, esto significa que nuestras mamás tenían que luchar por traer el sustento a cada hogar, ¿cierto? También con heridas,
porque donde no hay la figura paterna, quien es la persona que coloca la identidad, Así es. pues sencillamente hay vacíos. Estos vacíos como adolescente rebelde, porque muchas veces nos preguntamos por qué mi hija es así o mi hijo es así. Hay muchos lenguajes y un lenguaje no verbal es la manera de actuar. En esa manera de actuar se manifiesta lo que es la rebeldía. Y yo fui una rebelde sin causa, lastimosamente. Fui una chica que quiso llenar el vacío del afecto por parte de su padre a través de relaciones de noviazgo. Sencillamente esto deja más heridas, más vacíos, como lo mencionaban cada una de las pastoras invitadas, y obviamente el hecho de que pensamos de que si no podemos llenar este vacío con una relación afectiva, la podemos llenar a través del licor, de la rumba, tal vez de las drogas. No llegué hasta allá, ¿no? Lo máximo que yo consumí fueron dos cigarrillos Marlboro, que por cierto... El más conocido en esa época. El más conocido en esa época y el mejorcito. Y recuerdo que apenas me comencé a fumar el primero, comencé a toser y a llorar, y eso fue un show. Pero sí, en síntesis, cada una de nuestras experiencias como hijas nos lleva a que venimos fracturadas, pero que hay una gran posibilidad y hay un proyecto de vida para cada una de nosotras, y es haber conocido del Señor, ¿cierto? Viene ese otro episodio en nuestras vidas, que es la restauración y el hecho de conformar cada una de nosotras una familia. Entonces, bueno, cuéntanos, María, cómo viene a ser esa experiencia ya de que ya no eres la joven, la niña que en un tiempo mamá crió, sino que ahora viene ese proyecto de vida y somos mamás. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, primero pues quiero comentarles, tengo 3 bendiciones, 3 hijos. La mayor tiene, ya en estos días cumple 23 años, que es mi hija, la primogénita Daniela Alejandra. Mi segunda hija, 21 añitos, Eliana. Y la bendición de Dios, que es el niño, que tiene 9 añitos. Como les dije anteriormente, obviamente habían temores de ser mamá por la formación que hubo, el faltante que hubo. Pero ya cuando ya me acerco a tener una relación bonita con Dios, a entender y a conocer realmente el principio de lo que es ser mamá, se despertó algo muy, muy bonito en mi vida, porque tuve que sanar tanto la paternidad como la parte de la mamá. Y ya empiezo a hablar con Dios y tener el deseo de ser mamá, no tener más miedo, pues porque habían muchísimos temores. Aparte de eso, uno tiene temores, qué peligro tener hijos, qué va a pasar con ellos. Pero ya empezó en mi ser sentir ese deseo de ser mamá, y no le pedí a Dios un novio, sino esposo. Yo dije, Dios, yo quiero tener 2 hijos. En los planes ya cuando nos ennoviamos. Y ya cuando nos ennoviamos y con mi esposo empezamos a hablar nuestro proyecto de vida, en hogar, en matrimonio, son 2 hijos. Pero a Dios, como dice la palabra, ¿no? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y los pensamientos de Dios era darme otra hermosa bendición, que es el niño. Y cada hijo tiene su propia experiencia, o como mamá, la experiencia que se ha tenido ha sido diferente, pero ha sido de bendición. Qué bueno, me alegra mucho, de verdad, poder cumplir con esa fase. Pienso, para mí, pensamiento personal, y es el hecho de que cuando tú decides unirte con una persona, eso significa que vas a gestar una familia, ¿cierto? Creo que nadie se casa para decir, no, vamos a llevar vida de novios, aunque en estos días lastimosamente se ha querido distorsionar lo que es la familia, ¿no? Pero ya eso sería otro tema. Pero nosotras somos las bendecidas en este momento. Pero estás diciendo algo importante que se ve en estos momentos, y es
en todos los contextos, sean eclesiásticos, no Sí, eclesiásticos, el que la sea, nueva por generación cultura. tiene el temor a ser mamá o a ser papá, o tienen temor a traer, como ellos dicen, no quiero traer hijos al mundo porque eso está terrible, y en todos los contextos uno habla con un joven y dice, no, yo no quiero hijos. De pronto es desde la experiencia de ellos, ¿no? Desde su propia vivencia tienen el temor de pronto fallar, ¿cierto? De pronto cómo está la sociedad, cómo se expone en este momento la familia ante la sociedad. Tal cual, es cierto. Y pienso que el matrimonio es también una lotería. Tú apuestas por ganarte el premio mayor, y el premio mayor es tener un hogar consolidado, una familia, y sacar ese proyecto adelante, ¿cierto? Ujú. Y bueno, cuéntanos, Pastora Rocío, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, pues veo que la experiencia de ustedes fue dentro del matrimonio y en Cristo, siendo Ujú. madres, ¿verdad? Pero no fue mi experiencia, porque como les decía en un principio, yo de repente, con los faltantes emocionales que yo tenía, yo buscaba la paternidad, ¿sí? El amor. Y el amor, lamentablemente, yo asumí que era con una pareja. A los 18, 19 años, ninguna niña está buscando ser madre. Está buscando lo que provee un padre, que es la protección, la provisión, ¿cierto? Y una estabilidad que yo nunca tuve. Entonces yo sí fui madre muy joven, no conocía a Jesús, ¿sí? Entonces no estaba como la estabilidad de un hogar, de un matrimonio, no, sencillamente sucedieron las cosas y pues fui madre a los 19 años de mi primer hijo, quien hoy tiene 33 años, ¿sí? Entonces es una experiencia pues buena en medio de todo, porque sin conocer a Jesús, uno como madre se esfuerza. Yo quiero hablarle a todas las personas que de pronto dicen, bueno, como que dentro del matrimonio está perfecto, ellas tienen la vida perfecta. No, siempre habrá una oportunidad para todas nosotras en Jesús, ¿sí? En Jesús. Yo creo que yo no pensaba después de eso que hubiese un matrimonio, que hubiese una vida estable. No, sencillamente quería luchar por mi hijo y pues en corta edad de mi hijo, Jesús sale a mi encuentro y Jesús cambia toda mi perspectiva como madre, como hija, obviamente. Tuve el privilegio de ser la primera persona que conoció a Jesús dentro de mi familia. Entonces, eso genera algo maravilloso porque yo empiezo a evidenciar a Jesús en mis hermanos, en mi mami, en mi hijo, ¿sí? A direccionarlo diferente. Porque yo creo que todas las madres no queremos repetir la historia que vivimos nosotros, fuera o dentro de Cristo. Creo que pues obviamente todas las madres que hoy son jóvenes, que de pronto dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo, yo creo que la mejor manera de poder nosotros educar a nuestro hijo es acercándonos a Dios, porque Él nos enseña. Y Él me enseñó a vivir con Él, a enseñar a mi hijo, a instruirlo en el camino de Dios, ¿sí? Y entonces, ya cuando yo me caso dentro de Cristo, el Evangelio de Cristo, mi hijo tenía 15 años. Entonces mi hijo es grande, mide 1,95, pues obviamente ya bastante grande, ¿sí? Cuando ya fui madre por segunda vez, ya obviamente mi hijo tenía 15 años y pues llega Ana María, ¿sí? Ella es la hija de la excelencia. Yo digo que mi primer hijo es el hijo de mi juventud, mi segunda hija es la hija del amor, de la excelencia, y Juan Pablito nace después de Ana María, que fui madre después muy rápido, porque tenía 9 meses Ana María cuando quedé embarazada de Juan Pablito. Entonces fue un proceso también bastante fuerte, sirviendo a Dios ya en el ministerio, muchas cosas, muchas demandas que uno tiene, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Entonces, es bonito cuando vemos los modelos de ustedes que de pronto yo oré para ser mamá, yo tengo la lotería de pronto de tener un hogar aparentemente excelente, estable, o no aparentemente. No es perfecto nuestros hogares porque no son perfectos. Sencillamente es que tuvimos la fortuna de obedecer a Dios, de esperar en Dios y de hacer las cosas bien para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que me estoy retroalimentando escuchándolas a ustedes dos, porque de verdad el hecho es que también mi experiencia, tuve la fortuna de que cuando llego a Cristo con mis alas rotas,
y sobre todo en el área sentimental. Por cierto, el último novio me hizo una horrible y yo dije, ya no más. Busco del Señor en una iglesia bien especial donde Dios allí sana mis heridas, pero Dios lo hace todo completo. Dice, bueno, ya una vez que sano tus heridas, pues es tiempo de que tú sigas en tu proceso. Y conozco a este chico particular que se destacaba por encima de muchos de los que estaban allí liderando. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque si bien es cierto, no era una persona pudiente, era una persona que tenía proyección y que sabía dónde quería ir. Y eso me llamó a mí la atención. Yo dije, bueno, aquí no hay tanto pierde, digámoslo así. Y obviamente nos casamos. Fui mamá a los 21. Aarón es el hijo para mi escuela, era el desarrollar la fe, ya que estuve a punto de perderlo varias veces y yo fui allí donde el Señor y el Señor me dijo, es necesario que no dependas ni de la ciencia ni de tu pareja, depende de mí. Y fue una escuela. Por eso fue mi hijo de la fe. Luego viene Adasa, que es mi segunda hija, y como tú lo dijiste, Pastora Rocío, a los 9 meses yo también estaba como algo inquieta. Está como la canción Yo también tuve de la experiencia, porque en mi caso también mi hija mayor estaba de 1 añito y medio y yo estaba con la otra lactándola. O sea, creo que lo mismo que fueron como seguidos. Seguidos, incluso Aarón cumple el 3 de septiembre y Adasa cumple el 20 de septiembre, o sea que, mejor dicho, casi los sincronizo. Entonces, Adasa también es otro proyecto donde el Señor me pasa por una escuela bien fuerte porque me da varicela, mi hija convulsiona dentro del vientre y las noticias siempre no son buenas. Sí, entonces me decía el doctor, alístate, esta niña va a ser niña síndrome de Down, pie de chapines o sordomuda. El pronóstico siempre fue fatal. Pero cuando estamos en Cristo hay un plus, y lo digo para todas las mujeres. El hecho es que la fe, dice Dios en su palabra, que nos lleva a la dependencia de Dios, pero a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo siempre declaré la salud sobre mi hija. Fue una experiencia más porque mi esposo la tuvo que recibir en el taxi. Yo lo primero que le dije fue, mírala, está completa, ¿cómo la ves? Y dijo, no, perfecto. Y obviamente nuestra tercera hija es la hija del alma. Es una niña bien particular que ya en estos días va a cumplir 10 años y está súper mega feliz. Y viene el proceso, como ustedes bien decían, que ninguna mamá va a la universidad a aprender cómo ser mamá. Somos unas valientes porque aprendemos en el camino. Tenemos que tener en cuenta nuestra experiencia, nuestros aciertos y desaciertos, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace ser mamás. Yo creería, perdón, profesora Alexandra, yo creería que estamos en esa sociedad moderna donde ahorita se facilita y hay muchos recursos. Ha avanzado. Las nuevas generaciones, y de pronto diría yo, una mamá que en este momento sea mamá a los 30 años, ya tiene cierta información, ya hay escuelas, ya hay terapias, ya se preparan, pero considero que en nosotros como contemporáneas no lo hubo. Y si nosotros vamos a la Biblia, las mamás en la Biblia, ellas no tienen una escuela, y que ser mamás no es fácil. Y para las mamás, que si nosotros hablamos de la mamá de Jesús, una jovencita que para ella, de la forma en que ella fue mamá,
que no lo esperaba, porque lo que yo era como una chica de 17, 18, no es lo que nos Sí. deja ver la Biblia. Una chica No campesina. fue fácil para ella, era inexperta, lo que tuvo que enfrentar. Y la manera como tiene la experiencia de ser mamá, ¿no? O sea, la manera sobrenatural. O sea, algo nunca antes visto, nunca antes escuchado, ¿no? Seguramente ella estaba, como nos deja ver la palabra, esperando, pues ser desposada, obviamente, ser casada, y esperaría algo natural. Pero cuando el Señor sale con algo sobrenatural, Y que ¿sí no ven? era la forma de pronto como se tendría planeado, que uno dice, no, No, claro. primero hay un orden, pero en ese caso para ella como en ese momento experimentarlo no fue fácil. La crianza, el sufrimiento que tuvo que vivir cuando Cristo iba a la cruz, cuando lo estaban maltratando. Claro. Pero hay otra mamá, ¿a qué quiero ver con esto? Es el hecho de que ser mamá no es fácil, según el contexto o cualquier contexto que nosotros nos encontremos no es fácil. La mamá de Moisés, para ella no fue fácil todo lo que tuvo que enfrentar. Tal cual. Ana, Y diga la tener que... mamá de Samuel, sí, Anita, Ana, ¿sí? Ok. La mamá Que lo de engendra, Samuel. ¿cierto? Sí. Siendo estéril, no, pidiéndole a Dios y tanto tiempo de pronto esperando tener su hijo. Y yo creo que el mayor valor de uno como madre es tener la cercanía, ver lo que crece, ver que se cayó su primer diente, ¿cierto? Ver y estar como en esa experiencia maravillosa, porque eso lo nutre a uno como madre, ¿cierto? Y ella, después de que, bueno, es madre, tiene la experiencia, tener que cumplir lo que le dijo a Dios, ¿sí? Y Pero ni si nosotras dejarlo. notamos, si estas ve? tres mamás que estamos nombrando, no fue fácil, pero eran felices. Claro, Entonces, la idea es decir, no es fácil, pero es bonito, claro. es hermoso, es una bendición. Porque es que, perdón, Ana quería ser mamá, o sea, tener la experiencia, no importa qué costo, ¿sí? Entonces ella le dijo, Señor, si tú me das ese hijo, yo te lo consagro, ¿sí? Y entonces Dios miró el corazón de Ana y sabía que Ana no le iba a fallar y que Dios necesitaba a ese Samuel ahí, ¿sí? En el sacerdocio, con el propósito que él nació, porque eran tiempos muy difíciles, donde el Señor, dentro del templo, ya saben, estaba el sacerdocio de Elí, ¿cierto? Sí. Y de sus hijos, donde no se llevaba correctamente el sacerdocio, todo lo que era del templo. y Bueno, las ya que cosas del tocaste Señor. ese punto, les voy a hacer una pregunta. Pregunta, ¿Listo? pregunta. Pregunta, repregunta. pregunta. Sí. ¿Ustedes piensan que qué porcentaje aproximado de nosotras como mamá tiene injerencia en lo que los hijos de hoy son? ¿Cómo ves a Juan Pablo, a Ana María? ¿Cómo ves también tú a tus hijas? ¿Qué porcentaje tú dices, yo tuve la incidencia y por eso son buenos hijos? Bueno, hablemos desde la perspectiva bíblica. A mí me impresiona Proverbios 31, donde dice que al rey Lemuel le habla la mamá, hijo mío, hijo de mi alma. Mire dónde él estaba, como rey, ¿cierto? Sí. Y como el consejo de la madre, aún en ese momento. Entonces yo creo que uno incide, por supuesto, claro que sí, porque es que como dice la escritura en ese texto, la mujer sabia edifica la casa, ¿cierto? Entonces, no solamente edificamos la casa que son nuestros hijos, nuestro cónyuge, pero claro, la madre incide. Yo no tendría de pronto un porcentaje, pero lo que yo sí puedo ver aquí y ahora es que yo he sido modelo de mi hijo varón, de mi hijo, que hoy tiene 33 años, que es padre de una hermosa hija que va a cumplir el próximo mes 15 años, que es nuevamente padre de un hermoso niño que acaba de nacer. Entonces, y yo sé que he sido modelo para él porque siempre cuenta con mi consejo. Siempre soy importante, aunque nosotros de pronto por los temas laborales, por los temas de la vida cotidiana que cada uno tenemos, de pronto no compartimos tanto tiempo, cantidad de tiempo, sino calidad. Entonces, cuando yo comparto calidad con mi hijo, yo estoy presta para lo que él necesite y él sabe que en mí encuentra el consejo sabio, el consejo de Dios, ¿sí? Me gustó mucho lo que me dijo mi hija esta semana. Ella pues tiene 17, está en 5º semestre en su universidad y le sucedió un episodio y ella me dice, yo inmediatamente pensé en ese momento, mamá, ¿qué tú dirías? Tal cual. ¿Qué tú dirías, mamá? Y entonces yo empecé a pensar, ¿qué me diría mi mamá en este momento? Entonces yo creo que uno como madre siempre incide positivamente o negativamente en sus hijos, ¿cierto? Nosotros somos las personas, las madres, creo que el corazón de Dios,
Porque recuerde que en las etapas de los chicos, ¿no? Hay etapas de la niñez, ¿no? De los 0 a los Sí. 5 años, la inocencia. Recuerda que nosotros vimos o se ve, o no necesariamente, digamos, desde la parte psicológica, no, desde la parte experimental, ¿cierto? El darle las bases a nuestros hijos a través del amor, ¿cierto? Nosotras el amor, los padres la identidad. Pero ¿qué hay de pronto si como en mi caso no había un papá para mi hijo? ¿Sí? No había de pronto una estabilidad para mi hijo mayor, porque yo era madre cabeza de hogar, ¿sí? Porque yo fui, y obviamente, pues responsable de mi mamá también, de mi madre. Entonces yo tenía ya 2 responsabilidades a los 20 años, donde yo tenía que modelar y enseñarle. Y a pesar de repente de esos errores que se cometieron sin Cristo, de pronto la forma de educarlo, la forma que él me vio de pronto mi hijo muy pequeño, ¿cierto? Que en la fiesta, que en esto, en cosas que pues sin conocer a Jesús uno hace como madre, ¿verdad? De pronto no, y no tenga temor si de pronto la persona es que nos está viendo, esa madre joven, esa madre dice, no, la he embarrado de todas las maneras. Yo creo que, mejor dicho, no sé cómo hacerlo, ¿cierto? No sé cómo hacerlo. Y yo creo que la pastora Rocío dice algo importante. Las mamás todas cometemos errores. No podemos cumplir el estándar de satisfacción a nuestros hijos del 100%. No, cometemos errores y los seguiremos cometiendo de pronto en la crianza de esa manera. Mencionabas tú en medio de la conversación el hecho del primer diente. Y recuerdo tanto que cuando a Valeria se le cayó su primer diente, lo guardé en una parte muy específica. Incluso siempre cargo con su primer diente. Recuerdo que con Aarón y Asa también guardé dientes. Son como cosas muy puntuales, pero que nos traen el recuerdo. Sí, cuéntanos. Tengo una pregunta acá de parte de producción. Claro tengo 3 preguntas. Primero, vamos por una. La primera es, ustedes tienen la particularidad que las 3 son pastoras en el ministerio y tienen hijos. Entonces la pregunta va de parte de un hijo de pastor. La pregunta sería, ¿es correcto o qué tanto es correcto que los padres sean permisivos o qué tanto deben ser sobreprotectores? Entonces, en su experiencia, ¿han sido así o han sido un poco sobreprotectoras? ¿Qué consejo le daría a las madres en este caso? Uy, es una buena pregunta. Y bueno, yo les voy a hablar desde mi perspectiva y es el hecho de que como pastora yo siempre quise resguardar a mis hijos porque sabía cómo uno se siente cuando uno no conoce de Cristo. Pero entendí que cada uno de mis hijos debe tener su propia experiencia. El hecho de que los hijos vengan incluso a la iglesia no significa que sean cristianos. Si cada uno de ellos no tiene su propia experiencia es personal fatal con Dios. ¿Sí? Y resguardarlos tanto es colocarles una camisa de realmente un mundo que no es en su totalidad tan real. Porque va a llegar el momento en que ellos van a tener que enfrentar la vida y se van a dar cuenta que las cosas no eran tan así. Y es bueno que no seamos tan sobreprotectoras. Con mis 2 primeros hijos los hice de cierta manera. Ya con Valeria la experiencia me ha hecho de que sí, la debo cuidar, pero la suelto incluso. Ella aquí anda en la iglesia, anda en una cosa, anda en la otra. Yo con Aarón y Asa era como, venga, tienes que estar al lado mío, si no estás al lado mío no estás bien. Y no, aprendemos a través de la experiencia que es bueno también soltarlos para que ellos tengan sus experiencias y sepan qué es con y sin. Pastora María. Bueno, uno comete ese error, estábamos hablando de los errores, y uno de los errores que uno comete, lo hablo desde mi experiencia, y ese fue un error de sobreproteger. Pues obviamente uno entiende el término sobreproteger, siempre es querer cuidar, proteger, pero se va al extremo. Considero que en mi caso, ya con mi hija mayor que tiene 23 años, ya
próximamente sí cometí ese error, yo digo de hacer, de sobreproteger, donde está sobre todo la parte de bebé, su primera infancia, y uno como que continúa con la intención de que nada malo les pase, pero llega el momento en que uno debe ser consciente de que la sobreprotección, donde se le está impidiendo a los hijos desarrollarse, ser independientes. Equivocarse. Sí, no dejarlos que cometan errores porque uno pues debería dejarlos, pero eso es un error. Y la pregunta dijo mi esposo por allá de la conciencia que nos habla, es como mamás y como pastoras, no es recomendable sobreproteger. Y yo pienso que desde que están bebés y ya ellos por lo menos se están empezando a caminar, uno, ay no, que si están dando sus primeros pasitos, que el solito y que no, qué miedo que se va a caer, que se va a raspar, dejémoslo que se raspe. En mi experiencia con Daniela y Valentina no fue así. Yo no quería que les pasara nada. Recuerdo tanto que en ese tiempo estaban los pasamontañas y así estuviera haciendo sol, yo les colocaba su pasamontañas, qué pecado, dejé el coche y el plástico encima y que no, mi esposo se reía, el chiflón, cosas sencillas como esas, y que en el colegio, que cuidado, que mire, que coma, que no coma así, que cuidado, estaba como muy ahí, y considero que en alguna de ellas sí siento que fue un error, porque se le empieza a generar temores. Estaba leyendo algo importante y con eso termino acá. Mire la cultura de los orientales o de los japoneses, que a los niños desde los 3 añitos yo decía, uy, Dios mío, los empiezan a soltar y les generan la cultura de ser independientes, y ellos allí a los niños a los 7 añitos ya los envían solos al colegio, que tomen el autobús, y yo decía, ¿qué? Imagínense, si nosotros con Daniela... nosotras por poco y los llevamos a la universidad. Sí, con Daniela cuando yo iba a salir del colegio, que iba a empezar su preuniversitario, mi esposo dijo, no, y mi esposo, pero los hombres, que yo creo que nos pasa lo mismo, los hombres son más relajados, déjelo, suelte, las mamás no. Entonces mi esposo dijo, no, yo le dije, no, pero ¿cómo va a ir Daniela sola, siempre cerca al colegio? No, que qué miedo, que el autobús, y cuántas de nosotras no nos tocó solas, yo recuerdo ir al bus. Y mi esposo dijo, no, está bien, ella que se vaya en el autobús y yo voy a ir en la moto detrás supervisándola. Empezamos como que a soltar, y con una de mis hijas, con la menor, creo que ahí hubo en este de que yo quería estar ahí, y eso genera a veces inseguridad. Sí, entonces yo creo que la pregunta que nos están haciendo es, no es recomendable. Yo creo que es mejor desde lejos supervisar, porque cuando uno no lo suelta, los limita. Y Pastora Rocío, se me olvida ese texto que dice, ese Salmo 127, que los hijos son de bendición y que son como aljaba. Sí, que son como las saetas, ¿cierto? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, porque son como saetas. Entonces lo que nosotros tenemos la tarea como padres es lanzarlos, ¿no? Lanzarlos. Pero lamentablemente... por nuestra propia experiencia, porque a mí me sucede, como les comenté, con mi hijo mayor, fue total libertad. Entonces, o sea, en tu caso, exactamente, sí. Fue diferente porque, obviamente, como les comentaba, pues una madre joven, laboralmente, pues había que siempre casi estar ausente, ¿sí? De él, ¿sí? Entonces, él se crió en esa seguridad. Entonces, él a los 7 años iba y me recogía al trabajo, en el bus, no había Transmilenio, nada de eso. Él se iba en el transporte, me recogía y nos íbamos para la vigilia, los dos a la iglesia donde yo me congregaba. Entonces era así. Entonces él surgió muy rápido, muy seguro, tenía muchos amigos, todo eso, mientras que con mis hijos fue diferente. Con Ana María. Con Ana María y Juan Pablo. Entonces aquí ahora uno dice, los chicos son en cierta medida inseguros. ¿Por qué? Porque los sobreprotegimos mucho, ¿sí? En aras de que como nosotros tuvimos tantas experiencias traumáticas en nuestra juventud, ¿verdad? Como exactamente, entonces de repente uno dice, como que esta es la manera correcta, ¿sí? Y a veces pensamos que les hacemos bien y les estamos haciendo daño. Entonces invitamos a todas las mamás, usted que está joven, de pronto madre joven, que está criando, que está proyectándose a ser mamá, que ya tiene sus hijos, es tiempo y es bueno uno evaluar esto. Pero si ya lo hicimos, lo podemos corregir, que es lo más importante. Y es que uno puede estar mirando desde lejito, o sea, según la etapa en que estén los hijos. Por ejemplo, con el niño ahorita que está de 9 añitos, pues estoy más suelta, pero estoy desde lejitos mirando, listo, dale. Lo voy soltando según la situación que de pronto que... Yo no hacía esto con las niñas, que de pronto vaya aquí a la tiendita cerca de la iglesia, vaya y compre un dulce, yo no les permitía. Pero ahorita con el niño, ve tú solo hasta allá
y compra el dulce, pero estoy mirando. Mi esposo sí le dice, por ejemplo, mi esposo lo va a recoger en el carro y él se queda en el carro y ya sabe que el niño tiene que llegar ahí y le dice, vaya y compre a tal tienda un dulce. Ya estoy mirando que se le puede ir soltando, pero estamos mirando desde lejos. Y que hoy día los tiempos pues son difíciles en todo en cuanto a los niños, ¿no? Tanta inseguridad, tantas situaciones, pero pues nuestra confianza también debe estar en el Señor, ¿no? Sí, claro. Porque mi esposo dice, bueno, y entonces ¿cómo nosotros protegerlos tanto? Entonces pues tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Pues nosotros los cristianos, y de pronto las personas que nos están viendo y de pronto dicen, nosotros, no, pero confían también en el Señor. La invitación es esa, la invitación es que nosotros direccionados con el Señor podamos no sobreproteger a nuestros hijos, porque sí, definitivamente yo digo que eso les ha generado inseguridad y les cierra puertas, les cuesta socializar, les cuesta a los hijos sobreprotegidos avanzar. En el caso que nos preguntaban nosotros como pastores, nuestros hijos son siempre objetivo militar espiritualmente, pero también dentro de la congregación a nuestros hijos se les exige mucho. La congregación, ellos sufren mucha presión porque el significado de ser hijos de pastores, muchas veces las personas piensan que es perfección y no. Nuestros hijos son como los suyos. Nuestros hijos también sienten, también se deprimen, también tienen episodios tristes. También necesitan que la congregación sea empática con ellos. Y es lo que a veces no encuentran nuestros hijos. No reciben. ¿Sí? No reciben. Porque siempre dicen, ellos son, y ser hijo de Cristo, de pastor, sí. es una exigencia, es una demanda. No se puede ¿cierto? equivocar. Y lamentablemente, muchas veces eso genera que nuestros hijos se aíslen, ¿sí? Que nuestros hijos de pronto piensen y digan, no, yo como que no soy la persona, no soy merecedor de ser el hijo del pastor. Cuando no, eso genera son presión. Nuestros hijos común y corriente. Yo le digo a mis hijos, ustedes se pueden equivocar, no importa. También otra cosa que de pronto dicen, es que los hijos de los pastores tienen que servir y tienen que tener estos lineamientos y tienen que... No, para nada. Yo desde el principio les he dicho a mis hijos, ustedes tienen que estudiar y ser lo que ustedes quieren ser y lo que ustedes quieren estudiar. Tal cual. Y hacia lo que ustedes quieren proyectarse. Lo único que siempre le digo a mis hijos, tanto al mayor como a los dos menores, es que donde ellos estén, en el rol que desempeñen, dejen ver a Jesús. Sencillamente eso. Es el mejor, es lo mejor. Que dejen ver a Jesús desde en la universidad, con sus actitudes, en el colegio, ya terminaron el colegio ellos, en el trabajo, ¿cierto? Que como que siempre dejen verlo, sin palabras, sean los embajadores, ¿cierto? Sin palabras. Yo creería que, porque la pastora Rocío tocó el tema aquí de pronto de ser, llevar el rol por la misericordia de Dios, un llamado, un servicio, el nombre como tal de pastores, y de tener esos hijos. A veces la congregación, las personas piensan que los hijos son perfectos y no, son normales, como todo joven, como todo niño, normales. Entonces, no es que de pronto más nosotros normales tengamos... y corrientes, sí. Tal cual. Normales. Es interesante las perspectivas que cada una de ustedes han demostrado y ustedes, audiencia, se dan cuenta que incluso estos muchachos sufren más de situaciones fuertes debido a todo eso, pero bueno, es una pincelada dentro de esta nueva área que vamos a tener. Vamos a tratar otros temas que sé que van a ser de su gran interés. No se olvide pues de compartir para que crezca nuestra comunidad, y ya que vamos a tener podcasts de valiosas, pues va a ser una gran injerencia y bendición para muchas personas. Así que hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, no olviden compartir. Compártale esta información, este podcast a personas, a mujeres, en sus redes, en su familia. Dios les bendiga.